Cuernavaca, un día especial donde de inicio le damos la bienvenida a quien esta tarde nos estará compartiendo una serie de conocimientos, experiencias sobre uno de los rubros y motores, sin duda, del desarrollo económico de toda nación. Bienvenido a Joan Passolas Farrendons, y a quien le deseamos un fuerte aplauso, por favor. Para dar la bienvenida, le solicitaría al señor presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, unas palabras antes de comenzar con esta ponencia. Por favor, presidente. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos en esta conferencia que don Joan Passolas habrá de participarnos en unos minutos. Joan, bienvenido. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí en Cuernavaca, en el Museo de la Ciudad. Gracias, que es también parte de los atractivos turísticos de Cuernavaca, su historia, su origen, lo que se ha desarrollado desde este edificio como Ayuntamiento de Cuernavaca y ahora como museo, que permite también albergar diferentes formas de expresión cultural. Memo Correa ha hecho favor de destacar la presencia de algunos de ustedes. Todas y todos son importantes. Veo a Marco Suárez, también exsecretario de Turismo de Gobierno del Estado. Gracias. A Toño Sandoval, de la Fundación Don Bosco. Gracias, Toño. Carlos Trueba, también empresario. Y bueno, ya Memo se encargará de seguir destacando otras presencias. Me toca dar la bienvenida en representación del Cabildo a don Joan Passolas y agradecerle que se haya dado el tiempo para venir a nuestra ciudad a hacer un estudio y ahora presentarnos cuál es la visión que él tiene desde su experiencia internacional de cómo impulsar este rubro del desarrollo económico en una ciudad como la nuestra, que tiene tantas características reconocidas internacionalmente, pero que en los últimos años, por virtud de la inseguridad, luego de la pandemia, ha tenido un descenso. Y tenemos que recuperar ese número de visitantes que antaño teníamos, partiendo también de las escuelas de español, de su gastronomía, de los sitios emblemáticos desde el Palacio de Cortés, la catedral, los templos franciscanos, la naturaleza, el bosque, las barrancas, pero será él quien con su experiencia y su visión nos comparta lo que estima puede ser mejor para Cuernavaca en este futuro turístico. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí y aprovechemos el tiempo de don Joan. Gracias. Gracias, señor presidente. También nos acompaña Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Morelos. Gracias, Rodrigo. Y a quienes se vienen sumando a esta invitación. Para conocer un poquito más de nuestro invitado, Joan Passolas, embajador y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Hoy forma parte del board de los miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas hasta el próximo año 2026. También secretario general de la Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística. Ha ocupado también a lo largo de este tiempo importantes cargos en la historia mundial de turismo en España, México y la Organización de Estados Americanos, asesor en varias naciones. Ha impartido clases magistrales, cursos en escuelas y universidades y múltiples conferencias durante más de 50 años sobre diversos temas, especialidades y sectores turísticos en 4 continentes. Dejamos los micrófonos a don Joan para la presentación de esta tarde. Por favor, don Joan, si es tan amable.
Buenas tardes. Espero no alargarme demasiado y por tanto no fastidiar la comida. No sé quién me preguntó, oye, no quisiera dormirles porque yo pensé y he preparado una conferencia de tipo generalista. ¿Qué quiere decir generalista? Quiere decir hablar primero de la importancia del turismo, porque aunque todo el mundo reconoce que el turismo es importantísimo en México, no es prioridad nacional y obviamente debería serlo. Es decir, hay una contradicción impresionante entre las políticas que se están desarrollando y el que no sea prioridad nacional. Por tanto, yo lo he enfocado para hablar de la importancia del turismo en el mundo, primero. Luego, ¿qué significa el turismo para una ciudad, para una gran ciudad? ¿Cómo se liga desarrollo urbano con turismo? ¿Cómo se liga comportamiento urbano con turismo? Y luego enfocarlo a Cuernavaca. Por tanto, como es una conferencia tipo generalista, los programas concretos a desarrollar en Cuernavaca que hoy enunciaremos, pues tienen que ser fruto de reuniones de trabajo, no de una conferencia. Y reuniones de trabajo en la cual participa el poder público y la iniciativa privada. Tengo miedo de dormirlos. No sé quién le dije que le iba a contar una anécdota que pasó en Guadalajara. A ti fue, a César fue, sí. Pues estábamos en Guadalajara haciendo un taller, 3 personas. Uno de ellos era Gabo y el otro era su servidor. Y en un momento determinado García Márquez vio que en la primera fila había un señor que no solo estaba dormido, sino que roncaba. Y tenía la cabeza medio apoyada en el de al lado. Y entonces Gabo me mira y me dice, ¿qué hago? Tú callado. Pero ustedes lo conocen, saben cómo era, de callado nada. Se dirige al de al lado del que estaba dormido y le dice, oye, ¿sería tan amable despertarlo, por favor, porque me desconcentra? Yo, despiértelo usted que lo ha dormido. Entonces espero que no suceda eso. Bien, ¿qué es lo que vamos a enfocar hoy? Primero, lo más importante, que es qué significa el turismo para una ciudad. Segundo, la importancia del turismo en el mundo. Tercero, cómo situamos o cómo podemos o cómo debemos situar Cuernavaca en el mapa turístico mundial. Y por último, programas concretos. Señores, qué equivocados están aquellos que hablan del turismo como una industria sin chimeneas. El turismo es muchísimo más que eso, sin comparación. Y hoy es el elemento básico para el desarrollo de una ciudad, urbanístico, de comportamiento social, sociopolítico, etc. Si cuando termino esta conferencia los he convencido de esto, este viaje a Cuernavaca habrá valido la pena. Si no los he convencido, seguiré insistiendo. Por favor, siguiente. Muy bien, siguiente. Bien, el turismo factor de desarrollo y cambio de las ciudades. Siguiente. Bien, ¿esto se saca de aquí? Sí, ¿no? Ya lo saqué. Son las 5:30 de la tarde. El alcalde de Monterrey se ha subido al estacionamiento recientemente construido. Hace frío, es un 8 de diciembre del año 2007. Con él sube el alcalde de Valparaíso, Chile. Llegan arriba Mireia Vilil, la presidenta del Foro Universal de las Culturas, y su servidor, patrono del Foro Universal de las Culturas, lo estamos esperando arriba. El alcalde me mira y me dice, oye, Joan, aquí hay 500.000 de personas, quizá más, señor alcalde. ¿Crees que Natividad, Nati, gobernador de Nuevo León, vendrá enseguida? No, dijo que vendría a las 6. Quizá no pueda pasar. Bueno, el gobernador siempre puede pasar. Efectivamente, Nati llegó a las 6 de la tarde y en ese momento ya había más de 1.000.000 de personas enfrente de lo que fue la siderurgia y lo que ahora el Parque Fundidora y el camino, el canal que abrimos de Santa Lucía. Nunca la población de Monterrey había hecho una manifestación o una asociación o una agrupación de 1.000.000 de personas. Ni nunca lo he vuelto a repetir después.
¿Por qué había 1 millón de personas enfrente del Parque Fundidora? Porque los regiomontanos, la población de Monterrey, era consciente que su ciudad había cambiado radicalmente, que a partir de aquel momento, de aquel instante que se clausuraba el Foro Universal de las Culturas, sería un nuevo Monterrey. Monterrey había pasado a ser una ciudad admirada por su industria, admirada por su capacidad de trabajo y admirada por su seriedad de trabajo, a ser un destino turístico, con todo lo que eso significaba, socialmente, políticamente, económicamente. Ese cambio radical de Monterrey no es un caso único. He empezado por aquí la conferencia porque es y fue en México y muy cerca de aquí, pero ha pasado en muchos otros sitios, en Bilbao, en Barcelona, en muchas ciudades de la tierra, que luego analizaremos, Medellín, pero esta la tienen al lado. El Monterrey después del Foro Universal es totalmente distinto del que era antes. Y además conseguimos algo que fue casi un logro personal, que el Horno 3 no se demoliera y se convirtiera en un museo que hoy visitan más de 1,5 millones de personas al año. Por tanto, no es un museo cualquiera. Bien, ese es un pequeño, un evidente ejemplo de lo que pueda ser el turismo o el desarrollo turístico en una ciudad. Siguiente. Bueno, aquí había preparado un texto, pero ya se lo dije. En la historia de Monterrey, ni aún hoy se había congregado una muchedumbre tan extraordinaria, tan entusiasmada y tan convencida del beneficio del desarrollo de la ciudad basado en el turismo. Siguiente. El famoso Horno 3 que les decía. Siguiente. Parque Fundidora con la Sierra de la Silla al fondo. Siguiente. Todo esto se hizo a partir del Foro Universal de las Culturas, Monterrey 2007. El foro fue diseñado para reflexionar sobre las tensiones y oportunidades generadas por la globalización a través del diálogo, del debate, de la experimentación y de la celebración. ¿Basado en qué? En el turismo. El fórum o cualquier encuentro, tanto a escala federal como internacional, debe tener siempre como objetivo mejorar la igualdad social de la ciudad. Y eso el turismo bien planeado lo permite. Y como consecuencia, buscar la mejora del mundo, apoyando el desarrollo urbano sostenible y explorando nuevas vías de solución para los conflictos culturales y étnicos. A medida que las ciudades crecen, que se transforman en el habitáculo de la mayor parte de la humanidad, se va creando una ecuación casi imposible, que es la ecuación de la equidad y la justicia social en la ciudad. El turismo puede ayudar a resolverlo, no totalmente, pero sí parcialmente. Resolver conflictos culturales y étnicos, asegurando a las próximas generaciones la pervivencia y la transmisión de todas las culturas patrimonio de la ciudad y de su entorno. Y de eso seguiremos hablando en el curso de la conferencia. La obligación que tiene nuestra generación de dejarles a los que vienen las mismas culturas que nosotros hemos recibido, aunque a veces nos parezcan extrañas. El Foro Universal de las Culturas quiso y quiere ser un catalítico para la consecución hoy de la tan fundamental sostenibilidad, de la paz, la diversidad cultural y la convivencia. Por ello, y desde el gobierno de la ciudad, en este caso de Monterrey, pero hoy de Cuernavaca, debe darse un paso más, generar la semilla necesaria en una visión de desarrollo futuro, un esfuerzo para la realización de programas y reformas conjuntamente con la iniciativa privada que deben dejar un efecto duradero en la ciudad y sus conciudadanos, tanto tangible como intangible. Siguiente. Como saben, el Foro Universal de las Culturas está apoyado, además de por la Organización Mundial de Turismo, por la UNESCO. Y hay una definición de mi amigo Federico Mayor Zaragoza, que fue secretario general de la UNESCO durante 11 años. Hoy es un hombre muy mayor, pero que aún tiene la cabeza clara. Dice, en las ciudades debemos superar barreras y fronteras y convertir el inmenso espacio de la ciudad en un enorme espacio de tolerancia y de amistad, que aún en sus cimientos sea el mejor legado que podemos dejar a nuestros conciudadanos del futuro. Siguiente.
Siguiente. Importancia del turismo en el mundo y en la historia reciente. El turismo generador de evolución y de cambios sociopolíticos. Agosto de 1945, hace 77 años. Solo 77 años. Piénselo un momento. 77 años en la historia de la humanidad no es nada. Es menos de una generación. ¿Correcto? El Enola Gay suelta sobre Hiroshima la mayor destrucción conocida por el hombre. Siguiente, por favor. En 17 segundos mueren 186.000 personas que son desaparecidas, borradas del mapa de la Tierra. No solo quemadas, sino que simplemente queda su sombra. 3 días más tarde, el 9 de agosto, hace también 77 años, no me acuerdo el nombre del avión, suelta otra bomba de características parecidas sobre Nagasaki. 87.000 personas quemadas, en este caso en 19 segundos. Japón, el reino del honor y de la venganza. No olvidemos, nosotros aquí, la mayoría somos cristianos, católicos, evangelistas, protestantes, del color que quieran. Para nosotros la venganza es algo feo. Iba a decir un pecado, pero no sé si los pecados existen. Para el Oriente, la venganza es una obligación, la ley del talión. ¿Cómo iba a reaccionar Japón ante esa pérdida de su honor y en esa destrucción masiva de su gente? Si destruía el honor de Japón y obligaba a la venganza. Siguiente. 24 horas después, a bordo del acorazado Missouri, Japón se rinde incondicionalmente a los Estados Unidos. El general MacArthur, jefe de las fuerzas de ocupación de Japón y jefe de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico, obliga a Japón a rendirse arriba de un acorazado americano y hace cortar la mesa. Manda cortar la mesa donde se va a firmar, a la mitad las patas. ¿Para qué? Pues simplemente para que el representante del emperador Máximo Gordo de Japón tenga que inclinarse para poder firmar mucho más abajo, con lo cual se ve obligado a hacer una reverencia ante el general. Ahora yo les pregunto, imagínense ustedes que en ese momento alguno de los que hay presentes, o yo mismo, mi abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, se hubiera acercado al general MacArthur y lo hubiera dicho: mi general, antes de 50 años, toda la población de Japón habrá visitado a Estados Unidos y no habrá venganza. Y otros tantos americanos habrán visitado Japón. Y las relaciones de amistad entre los dos países serán extraordinarias. O nos hubiera tomado por locos, o nos hubiera tirado por la borda, o nos hubiera encarcelado. Siguiente. Sin embargo, siguiente, por favor. La realidad incuestionable es que a lo largo de estos 70 años, 77 años, más de 300 millones de japoneses han visitado a Estados Unidos y otros 240 millones de norteamericanos han visitado Japón. ¿Se dan cuenta de la fuerza del turismo? Ya no hay venganza posible. Ya no hay nadie que pueda decirle a los japoneses: los americanos son feos y tienen cuernos, o viceversa. El turismo ha barrido la mayor confrontación a la cual se ha enfrentado la humanidad. Si las cifras que dan los historiadores norteamericanos son ciertas, los japoneses mataron 52 millones de personas, sobre todo en China, en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, el turismo en menos de 50 años ha barrido eso. Siguiente, por favor. Hoy, ver esto, ver las dos banderas unidas, es no solo normal, es habitual. Siguiente. Y tenemos uno de los mejores parques Disney del mundo, está precisamente en Tokio. El mayor representante
quizá, de la diversión para un americano, para cualquier niño de todo el mundo. Tenemos que ser conscientes de esa importancia sociopolítica del turismo, porque muchos países no lo son, muchos. Cuando terminemos esta pequeña disertación sobre la importancia del turismo en el mundo, les voy a dar un dato que les va a sorprender. Siguiente. Bien, la gran derrota de Estados Unidos. Ese ejército invencible que nunca había sido derrotado en los 250 años de historia, es derrotado por el Vietcong, por las fuerzas y los guerrilleros vietnamitas. ¿Saben cuál es el segundo destino en Asia del turismo norteamericano hoy? Vietnam. El turismo vuelve a actuar de una manera extraordinaria y resolver la confrontación entre pueblos. Pero el turismo además hace cambiar a la gente. Miren, siguiente. Cuando yo era pequeño, yo nací en la posguerra. La posguerra con el dictador Franco fue durísima. No había comida, no había agua, no había luz, pero sobre todo había algo que barría a todo el mundo: miedo. La gente tenía miedo. Las señoras iban todas vestidas de negro. Yo recuerdo en un pueblito, mi padre era agricultor, recuerdo en el pueblito donde vivíamos, no había una sola señora que no fuera vestida de negro, porque no había un solo hogar en el que hubiera habido algún muerto, algún desaparecido, algún exilado, algún secuestrado. Todas iban vestidas de negro, muchas ellas iban con manto en la cabeza y todas tenían miedo. El país, terminada la Segunda Guerra Mundial y sin el apoyo de Hitler y de Mussolini, entró en una crisis económica terrible. A veces una sardina era toda la comida para una familia todo el día. Y el país no tenía ninguna divisa, ni dinero para gasolina, ni dinero para medicinas, ni dinero para nada. Entonces, unos tecnócratas del Opus Dei le convencieron al mal llamado caudillo, al dictador Franco, de empezar a desarrollar el turismo. Y empezaron a llegar, primero llegaron danesas y daneses, claro, pero yo voy a hablar hoy de las mujeres, porque las mujeres son el motor del cambio. Yo me enamoré de México en el año 1975 cuando llegué aquí, el último año. Me enamoré de México en 1975, penúltimo año de Echeverría, cuando llegué acá. Me enamoré de este país extraordinario. Obviamente de su binomio cultura-natura, pero sobre todo de sus mujeres. Me parecieron de una dulzura, de una hospitalidad y de una inteligencia que la Mediterránea había perdido hacía siglos quizá. Me casé con una mexicana, lógicamente, y tomé la nacionalidad mexicana. Por tanto, permítame que me refiera en este ejemplo a las mujeres. Empezaron a llegar turismo de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Y en las playas, donde muchas de nuestras mujeres no se atrevían, mi madre, por ejemplo, ni a bañarse, aparecieron unas señoras altas, guapas, con bikinis de colores. Color rojo, color amarillo. Las mujeres de los pueblitos costeros no tardaron ni 6 meses en tirar la ropa negra y cambiarse a ropa de colores. Y el país empezó a cambiar. Sin eso no sé qué sería hoy de España, pero evidentemente no sería la España que conocen ustedes de la Unión Europea, porque el turismo ahí, además de actuar como compensación entre países, actuó para provocar un cambio sociocultural extraordinario. Ni 6 meses tardaron en cambiarse de color y intentar empezar algo que solo hay una y que hay que vivir cada día, la vida. Y que
con la represión franquista estaba absolutamente ahogada. Ese cambio yo lo viví de niño y me impactó tanto que quizá eso hizo que cuando terminara mi carrera de ingeniero me dedicara con pasión durante medio siglo al turismo. Siguiente. Bueno, tengo que decirles que en época de los dos últimos Echeverría y los primeros de López Portillo cambié mi nacionalidad española a la mexicana. En aquella época, afortunadamente, México no reconocía el gobierno del dictador Franco. 2019, más de 1.500 millones de personas viajaron fuera de sus fronteras. Y si tenemos en cuenta los movimientos de turismo interior, estaríamos hablando de unos 2.000 millones más. Por lo tanto, estaríamos hablando de 3.500 millones de personas que viajaron en 2019. Es decir, el 50% de la población de la Tierra. No quiere decir que el 50% haya viajado, porque algunos habrán hecho 10 viajes y otros ninguno. Pero es mucho, muchísimo el 50%. Hace, ¿les parece bien 50.000 años que el hombre dejó de ser recolector y empezó a sembrar con la esperanza de recoger un vegetal o agarrar una fruta de un árbol? Bien, en 2017, por primera vez en la historia conocida de la humanidad, no sé si antes hubo o no hubo una Atlántida, en 2017, por primera vez, los empleados por turismo, por primera vez en cualquier ramo, en cualquier actividad, superaron a los empleados agrícolas. Todo esto es solo con un objetivo, enseñarles a ustedes la importancia del turismo. Siguiente. En el siguiente tenemos un cuadro. 240 millones visitaron América, 742 Europa, 71 África, 64 Oriente Medio y 364 Asia-Pacífico. Total, superamos los 1.500 millones. Bien. Creo que la importancia mundial del turismo está clara. Siguiente. Pero hay algo que se olvida a menudo, y es que el turismo es transversal, absolutamente transversal. Y ahora veremos por qué el turismo es transversal y un ejemplo que es definitivo. Miren, el secretario de Cultura tiene que preocuparse de la cultura y el de Educación, de que la formación sea correcta y los maestros funcionen bien. Y el de Obras Públicas, que las obras públicas estén bien hechas. Pero el de Obras Públicas le importa muy poco si hay un problema de salud. Le importará si le afecta a él o a su familia, pero no su métier, no su trabajo. Y así sucesivamente. Y al de salud no le preocupa si un maestro llega borracho a dar clase. En cambio, al gobernador, al alcalde y al secretario de Turismo tienen que preocuparse de la fuga de agua, del bache que hay, de la inseguridad que hay, de la falta de educación que hay, de la falta de comportamiento que hay, de la falta de hospitalidad que hay. El turismo es absolutamente transversal y hay muy pocos cargos en la estructura piramidal de todo México o de cualquier país en la cual haya un directivo que tenga que encargarse de todo. Y ese es el caso del turismo, su absoluta y total transversalidad. Les voy a poner un ejemplo que es definitivo y que es muy poco conocido. Siguiente. El imperio más grande que ha habido en los últimos 2000 años no fue el Imperio Español. Eso es una tontería, es propaganda política. Primero porque nunca fue Imperio Español, era un imperio austríaco. El primer emperador, Carlos I de España, V de Alemania, nunca habló español, hablaba solo alemán. Nació en Aquisgrán y fue educado en Heidelberg. Pero además es que ese imperio era parte de Europa, parte occidental de Europa y las tierras descubiertas en América. Sin embargo, sí hubo en los últimos 3 siglos un imperio que daba la vuelta a la tierra. Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia, la India, Papúa Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Rodesia, Malvinas. Es decir, la vuelta a la tierra completita. Ahí sí que no se ponía el sol. Y su reina dio nombre a una época,
la época victoriana, la reina Victoria. Pues bien, qué poco conocido es, desgraciadamente, que durante 15 años de su vida, la reina Victoria dirigió ese inmenso y extraordinario imperio desde un hotel en Niza. No desde Londres, desde el Palacio de Buckingham, desde un hotel en Niza. Primero desde las plantas cuarta y quinta del Hotel Negresco. Después le construyeron un hotel que le llamaron lógicamente Regina y que ocupaba ella todos los inviernos de Londres. ¿Por qué les cuento eso? Aparte de que es un hecho interesante para determinar cuál ha sido la importancia estratégica o socioestratégica o sociopolítica del turismo a lo largo de los años. El New York Herald fue un periódico creado a mitades del siglo XIX, muy agresivo y muy avanzado a su época. El dueño se llama James Garrett, creo recordar. El dueño de ese periódico, New York Herald, decidió buscar periodistas jóvenes muy agresivos y muy decididos a comerse el mundo. Y, por ejemplo, contrató a Stanley, un periodista, Henry Morgan Stanley. Hizo un pacto con él. Te daré $2 millones si eres capaz de encontrar a David Livingstone. Y no te dará nada si no lo encuentras. Stanley le aceptó el reto y se fue a África a buscar al explorador inglés más famoso de todos los tiempos. Descubrió de las fuentes del Nilo, del lago Tanganica y sobre todo de las maravillosas cataratas Victoria, que le puso el nombre en honor de la reina. Después de 2 años de buscarlo, lo encontró en una aldea Uiji, cerca del lago Tanganica. Hoy es una ciudad que se llama David Livingstone. Y formuló la famosa frase, Mr. Livingstone, supongo, que estaba en una cama gravemente enferma. Pues bien, ese periodista fue enviado a entrevistar a la reina Victoria en Niza, cuando la reina Victoria estaba en Niza, cosa que el Foreign Office mantenía pues lo más discreto que podía. Y le preguntaba, y hizo muy buena relación con la reina, porque al fin y al cabo había descubierto y salvado a uno de los hombres más queridos en Inglaterra, condecorado, nombrado Sir por la reina, David Livingstone. Y entonces cada día le hacía la misma pregunta: Su Majestad, ¿por qué está usted aquí? ¿Por turismo? ¿Por salud? ¿Porque le gusta? ¿Por qué está aquí? Y la reina siempre le contestó lo mismo: yo traslado mi vida acá con todas sus consecuencias. Y al día siguiente le volví a preguntar y la reina volvió a decir: amigo Henry, yo traslado mi vida acá con todas sus consecuencias. Eso es el turismo. Trasladar nuestra vida, la vida de un compañero, de un familiar, de un amigo o de un desconocido, a otro sitio durante unos días, con todas sus consecuencias, con todo lo que hay en la vida de una persona, desde sus relaciones personales, su seguridad, su salud, su conocimiento o sus ganas de conocimiento. Es trasladar la vida a otro sitio. Y eso es lo que le da al turismo esa transversalidad y esa importancia brutal. Siguiente. El turismo, cambio, desarrollo, vocación, dinamizador social de las ciudades, de todas las ciudades de la Tierra, casos de éxito. Me ha parecido entrar a casos de éxito porque hoy todas las MBM, todas las escuelas de negocios del mundo trabajan sobre casos de éxito. La universidad está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Cuando yo era pequeño teníamos que aprender la lista de los reyes godos y hacer las raíces cuadradas y cúbicas de memoria. Hoy un niñito de 3 años aprieta un botoncito y le sale la lista completa y el resultado de la operación matemática. Por tanto, las universidades ya no deben de instruir, deben de formar. Tiene que ser formación y carácter. Bien, número 1, Bilbao. Bilbao era una ciudad sucia, fea, industrialmente muy reconocida como Monterrey. No iba ningún turista al año, no iba nadie. Y los bilbaínos se sentían orgullosos de su trabajo, pero no de su ciudad. Cuando un bilbaíno quería
hablar de algo bonito. Ha hablado de San Sebastián, no de Bilbao. Un equipo municipal con un alcalde muy visionario al frente decidió cambiar, construir el Guggenheim y cambiar toda la ría del Nervión. Siguiente. El día que Frank Gehry llegó, lo esperaba el alcalde en la puerta, como a mí me esperaba el bueno de Demetrio ahí esperando en la puerta. Le esperaba el alcalde en la puerta y llegó Frank Gehry con una maqueta hecha en hojalata pintada del Museo Guggenheim que acaban de ver ustedes en pantalla. No pudo entrar y traía los planos, lógicamente. No pudo entrar. Había 500 personas que le impidieron la entrada, con unos carteles grandes que decía: queremos empleo, no cultura. Afortunadamente el alcalde no les hizo caso. Hoy, los 7 millones de turistas que visitan Bilbao dan empleo a más de 500.000 personas. 500.000 o 500. A veces no hay decisiones que no son fáciles, pero tienen futuro. Y cuando eso ha pasado en otros sitios, lo único que hay que hacer es mirar a otras partes. Mirar a Monterrey, mirar a Bilbao, mirar a otros sitios y enfocarlo. Se necesita planear, pero también se necesita ser valiente. Siguiente. En el último tercio del siglo XIX, Antoni Gaudí construyó un montón de edificios extraordinarios, creó un nuevo concepto de arquitectura, inventó la hipérbole invertida y desarrolló los planos de la Sagrada Familia. El pueblo de Cataluña había construido 1000 años antes una iglesia que se llama Santa María del Mar. Muchos de aquí la conocerán por la película o la novela que se llamó La Catedral del Mar. La Catedral del Mar fue definida, y así lo define la novela también, y la película es fiel en ese aspecto, una construcción del pueblo para el pueblo. Nada más el pueblo. Y lo hicieron los bastusos, que eran la gente que cargaba y descargaba los barcos. Gaudí intentó replicar eso 1000 años después. Está dicho enseguida, 1000 años después. Y definió la Sagrada Familia como un templo expiatorio. ¿Qué es un templo expiatorio? Es aquel en el cual solo puede recibir donaciones del pueblo, ni del gobierno, ni del municipio, ni de la iglesia o el obispado, solo del pueblo. ¿Qué pasó? Pues que vino la aparición de los grandes movimientos, el socialismo, el comunismo bolchevique, el anarquismo sobre todo, Primera Guerra Mundial, gripe española, crisis del 29, la mal llamada Guerra Civil Española, que en realidad fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y la Sagrada Familia no avanzaba. Yo de pequeño, los últimos 2 sábados de mayo, iba con una pequeña huchita y en esa hucha nos ponían la gente, todo el mundo nos daba. No había nadie que dijera, no quiero dar, nadie, todo el mundo daba. ¿Pero qué daban? 1 peseta, 2 pesetas, 5 pesetas. Piensen que 1 peseta hoy es menos de medio céntimo de euro. La Sagrada Familia no avanzaba, apenas se recogía para el mantenimiento. Pero un buen día, ¿quién llegó? Llegó el turismo, amigos. Y cuando llega un señor de Cuernavaca, o de Tokio, o de Ciudad del Cabo, o de Chicago, y deja una gratificación, ese señor es pueblo. Y hoy la Sagrada Familia, que está a punto de terminarse, si no hubiera sido la pandemia, se terminaría dentro de 2 años. Ahora creo que se terminará como el 30 más o menos. Nunca hubiera podido terminarse sin la aportación del turismo, sin la aportación popular. Y hoy ya no es una iglesia del pueblo para el pueblo, es una iglesia del pueblo para la humanidad. Siguiente. Cancún. Cancún fue, el objetivo obviamente era que México estuviera en el Caribe y el Caribe estuviera en México.
El Caribe se había convertido en el destino que como mínimo analizaban todas las parejas que se casaban en la tierra. Y México no tenía Caribe, o casi no tenía. Isla Mujeres, Cozumel, Chetumal y poca cosa más. Por tanto, se trataba de que México estuviera en el Caribe estuviera en México. Pero se trataba también de algo tan importante como dotar a un territorio que durante durante un siglo no había podido ser Estado, dotarlo de la población suficiente para que fuera Estado de la Unión y dejar de ser territorio agregado. Tenemos, por tanto, una ciudad nacida de y por el turismo que se convierte en un núcleo habitado que hoy es base de las divisas de México. Siguiente. Lo mismo podemos decir de Los Cabos, exactamente lo mismo. Siguiente. Podríamos hacer muchos más ejemplos, muchísimos. Si miramos hacia otra parte de la Tierra, imagínese Dubái, Abu Dhabi, Doha. Son destinos hoy basados absolutamente en el turismo y, por tanto, ciudades que han cambiado radicalmente, incluso en su forma de ser y de actuar, basados en el turismo. No sé si ustedes saben que Arabia Saudita, donde la mujer aún es considerada muy por debajo de lo que debe ser considerada en cualquier otro sitio con honradez y con justicia, donde la mujer aún debe caminar 3 pasos detrás del hombre, etc., han contratado a una exsecretaria de Turismo de México, a Gloria Guevara. Y Gloria Guevara está hoy intentando hacer un esfuerzo por reconvertir Arabia Saudita en uno de los grandes destinos turísticos de la Tierra y simultáneamente intentar mejorar la situación y la posición de las mujeres ahí. Otro ejemplo de lo que puede lograr el turismo aún en las sociedades más cerradas. Bien, el turismo es factor de cohesión, de equidad, de respeto por las ciudades, dinamizador de desarrollo, de cambio social y de comportamiento. Culturas como la cultura metro o como el caso favelas. Siguiente. Miremos hacia otro lado, en nuestro mismo continente, en nuestra querida Latinoamérica, el jardín del mundo que es Latinoamérica. Medellín, una de las ciudades más inseguras y violentas de la Tierra. En época de Escobar se habla de más de 7 asesinatos al día. Al día, ¿eh? Una ciudad relativamente pequeña, más pequeña que Cuernavaca. Terminado ese periodo de violencia, el alcalde, con los rectores de universidad, la academia es muy importante en esas cosas, muy importante. Deciden crear una cultura nueva. Están discutiendo y hoy una de las cosas que les voy a pedir es que me ayuden, si no hoy, en los próximos días, a buscar ese nombre. Yo ya tengo uno y se lo diré, pero quizá les gusta más otro. Una cultura nueva para Cuernavaca. Bien, como en esa época estaban a punto de construir un metro, Medellín es una ciudad rectangular en el fondo de un valle con montañas muy inclinadas. Acordaron construir un metro que fuera de punta a punta del rectángulo y que en las principales estaciones de las zonas socialmente más vulnerables construir teleféricos. Después de mucho discutir, acordaron llamarle Cultura Metro. Hoy la cultura metro es un ejemplo mundial. Siguiente. Y muchas de las cosas, o algunas de las cosas de la cultura metro, yo les propondré aplicarlas en Cuernavaca. Pero solo será posible aplicarlas en Cuernavaca si unimos iniciativa privada y gobierno e iniciativa privada. Porque así ha funcionado en los lugares de la Tierra donde se ha hecho. Medellín, Singapur, etc. Un programa, una planeación de este tipo cambia la mentalidad y la forma de comportarse. No la cambia en unas horas o en unos días, pero sí en unos años. Si alguno de ustedes ha tenido el honor de ir a Medellín a visitar el museo que las dibujan
dibuja las figuras muy gorditas. ¿Cómo se llama? Botero, se me iba el nombre, Botero. Si ustedes han ido ahí a ver, verán que cuando llega el metro a una estación, la gente se pone en 2 filas paralelas a ambos lados de la puerta. Y nadie se mueve de las filas hasta que han salido todos los que hay dentro. Cuando han salido todos los que hay dentro, entra el primero de la izquierda, luego el primero de la derecha, luego el segundo de la izquierda, luego el segundo de la derecha. Con un orden que yo no he visto en Nueva York, ni en Chicago, ni en Europa. Y la gente siente el honor de aplicar y de enseñar al mundo la cultura metro de Medellín. Y eso, amigos, es lo que México y Latinoamérica necesitan con desesperación: identidad y arraigo. Las maras de El Salvador y de Honduras son fruto de la falta de arraigo de los niños y de los jóvenes. México es un país muy joven, los países latinoamericanos son muy jóvenes. La identidad y el arraigo no se genera rápidamente, y sobre todo si no es planeada. Por eso creo que es ya el momento de que México empiece a hacer toda una serie de políticas, y hoy diremos alguna de esas posibilidades, para que se genere identidad y arraigo. ¿Cuántas veces oyen ustedes hablar de la migración ilegal a Estados Unidos? Hace poco apareció un tráiler con no sé cuántos muertos dentro, asfixiados. El mundo entero habla de los millones y la cantidad de mexicanos y otras nacionalidades latinoamericanas que hay viviendo ilegalmente en Estados Unidos. A mí no me preocupa eso, porque eso pasa en todo el mundo. ¿Saben qué me preocupa? Que a Tapo llegan 107 millones de personas cada año. 107 millones de personas llegan a la terminal de autobuses de Tapo. Y que si sumamos los que llegan en todo el Valle de México, superan los 350 millones de personas. Obviamente ya sé que México no tiene 350 millones de personas, pero son gente que diferentes veces abandona su ranchería, su pequeño pueblo, para ir a intentar ganarse la vida en la ciudad, y regresan fracasados y vuelven a ir. La inmigración interior es un gran problema en toda Latinoamérica. Las ciudades crecen constante y desmesuradamente, y las zonas rurales decrecen. Nuestro país será sólido, será fuerte, será el país envidiable que queremos tener si somos capaces de dotar a la gente de identidad y de arraigo. Si no, lean El Principito. Cómo el Principito está preocupado por su Rosa. Es tan importante el arraigo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los pueblos de Alemania, de Francia, de Bélgica están destruidos, arrasados. La gente no se va de los pueblos a vivir a Berlín, a Frankfurt, a París o a Lyon. Se quedan ahí, trabajan 5 horas para sobrevivir y 5, 6 o 7 horas para reconstruir. Y reconstruyen esos pueblos, porque tienen que arraigo. Y eso hace que esos pueblos hoy sean unos lugares donde se vive mejor de la tierra. Les recomiendo leer un libro que Saint-Exupéry no pudo concluir porque fue asesinado. Desapareció su avión antes de concluirlo. Se llama La Ciudadela. Y dice exactamente esto. Junto con tus padres y tus abuelos, y con la esperanza que se sumen tus hijos, tienes que arruinarte durante generaciones arreglando tu casa para aprender a amar la casa y el lugar donde está. Eso dice La Ciudadela al principio. Bien, ejemplos de actividades relacionadas con la cultura metro, y varios de ellos le pediré con el permiso de ustedes al señor alcalde que intentemos hacerlas acá. Comités institucionales en todos los barrios. Diálogo comunitario, jornadas de integración y convivencia. Ya sé que algunas cosas se están haciendo. En gestión educativa, escuela de líderes, identificar chicos jóvenes, muy jóvenes, con capacidad de liderazgo para prepararlos. Porque esos chicos con capacidad de liderazgo se multiplican de una manera espectacular y ayudan a sentar población a su alrededor.
centros de alfabetización digital. Esto no se está haciendo en México en ninguna ciudad. Ojalá Cuernavaca sea la primera. Miren, señores, durante 300 años, 400, 500, la Iglesia Católica o otras iglesias como la presbiteriana o las evangélicas nacidas después de la aparición de Lutero, del protestantismo, se han dedicado a enseñar a leer y escribir. Yo mismo he estado en África subsahariana enseñando a gentes de Burkina Faso, Níger, Mali, etcétera, Chad, a leer y escribir. Hoy hay un montón de ONGs que cumplen también o intentan cumplir esa función. Pero eso hoy ya no es tan importante. Ya no es tan importante porque la pandemia ha generado un abismo entre los que tienen acceso a la digitalización y los que no lo tienen. En los que tienen y saben usar un ordenador o un celular y los que no saben usarlo o no tienen posibilidad de tenerlo o no tienen ni electricidad. Por tanto, generar en los barrios periféricos, generar en los lugares donde está la gente más socialmente vulnerable, pequeñas escuelas los fines de semana de alfabetización digital, yo creo que es algo que pone a Cuernavaca en un ejemplo ante el mundo, ante México y ante el mundo. Se lo dejo de tarea, mi querido José Luis. Perdón no habérselo consultado antes. Recorridos pedagógicos por la ciudad, tanto de jóvenes como de adultos mayores. El entorno del cuidado y gestión social de proyectos, eso ya lo están haciendo, creo. Esta glorieta se encarga tal universidad o tal escuela. Este paseo se encarga tal sindicato. Esto se ha hecho en muchos sitios. Se hace en China, se hace en Japón, se hacía en Rusia, no sé ahora con la guerra y con Putin cómo funciona, pero se ha hecho en muchos sitios de la Tierra, donde cuando uno ha puesto una rosa en una glorieta al lado de un monumento o ha limpiado algo, empieza a quererlo, empieza a amarlo y se molesta si alguien tira un papel o lo ensucia o corta la rosa. Entonces, si logramos involucrar los grupos o las colectividades de la ciudad en plazas, en paseos, que cuiden, no les debe costar, los insumos los debe proporcionar el municipio, pero sí tienen que poner su trabajo y, lo más importante, su imaginación. Programas culturales que suponen integración y conocimiento. En México, desgraciadamente, la enseñanza primaria sigue siendo muy mala. Me refiero a la pública, claro. Por tanto, intentar superar eso con programas de integración y conocimiento. Promoción cultural. Estudiar todos los sistemas de movilidad de la propia ciudad que nos lleven hacia una auténtica sostenibilidad. Porque si no somos sostenibles, mal irá nuestro futuro. Les voy a contar un ejemplo de cómo la gente evoluciona en su concepto cuando le enseñas que esa ciudad es su patrimonio y que esa ciudad es algo suyo y que ese paseo o esa plaza forman parte de su vida. Miren, estación 9:30 de la noche, muy tarde para Medellín. Estación del metro Centro 2 se llama. En el metro solo van 3 personas, 2 señoras mayores, una de 85 años y una de 79, y un joven latinoamericano. No es de Medellín ni de Colombia, tampoco es mexicano. Llegan a la estación y el joven se baja. En la mano izquierda lleva algo, una cosa metálica, y raya el vagón mientras se va separando del metro. La señora mayor, la de 85 años, jala la alarma del metro y para el metro. Baja del metro y empieza a regañarle y decirle: si fueras mi hijo yo te abofetaría y que te has creído hacer eso. Mientras la joven va a buscar a la policía y lo detienen. Esas señoras, amigos, sentían el metro como parte de su vida, como parte de ellas. Eso es lo que tenemos que lograr.
Exactamente eso es lo que tenemos que lograr y no es tan difícil. Si lo han logrado en Singapur, en Medellín, en Bilbao y en tantos sitios, ¿por qué no? En Monterrey, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros aquí? Que es que la gente de Cuernavaca es diferente, ¿no? Yo creo que es mejor. Por tanto, claro que se puede lograr ese sentimiento, esa actitud. Y esa actitud lo cambia todo, lo cambia radicalmente todo. Siguiente. Hace años, no me acuerdo de qué papa era, Juan Pablo II quizá, fue a visitar una favela en Río de Janeiro. Siguiente, ¿qué pasó? Bueno, voy hablando. Fue a visitar la favela do Rocinha en Río de Janeiro. Se transmitió a toda la tierra. A toda la tierra se transmitió. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. En la favela de Rocinha, ya saben lo que son las favelas, son construcciones precarias, a veces bien hechas, a veces muy mal hechas, colgadas en los riscos que rodean las grandes playas de Río de Janeiro, Copacabana, Ipanema, etc. A raíz de la publicidad hecha por la visita del Papa, cuando llegaban los europeos, los americanos no se atrevían aún, ahora sí. Cuando llegaban los europeos a Río, iban a la agencia de viaje, yo quiero visitar una favela. No se puede, es muy peligroso, la policía lo impide. Un día me llamó César Maya, alcalde de Río de Janeiro, un alcalde preocupado como es el señor Uriostegui. Me llamó y me dijo, Joan, ¿te atreves a crear un programa de visita a las favelas? Si me sientas a crimen organizado, sí. Acordamos, bueno, el crimen organizado pidió una cosa que ya se tenía que haber hecho antes. Pidió que se crearan refugios antitormenta, porque uno de los problemas de las favelas es cuando hay deslaves, se llevan casitas enteras. Entonces se crearon refugios antitormenta. Hecho esto, nosotros dijimos, nosotros les ponemos una escuela de guías y enseñaremos a los guías, pero con una condición, que un solo robo, un solo ataque y se acabó para siempre. De este programa hace 17 años y 9 meses. Solo ha habido un problema con una canadiense que lo que buscaba era droga, como pasó con las españolas de Acapulco. ¿Y cuál es el truco? Hacerles entender a los habitantes normales de la favela y al crimen organizado de la favela que es un orgullo enseñar al mundo cómo viven, que es un orgullo enseñar al mundo cómo está constituido su barrio, su lugar. Eso es lo que hay que conseguir, el orgullo de la identidad, el orgullo del arraigo. Siguiente. Aquí tienen ejemplos de los folletos que anuncian el visite a las favelas. Ya sé que ustedes me dirán, no, pero la inseguridad en Cuernavaca es dura y no lo es en Quintana Roo. ¿Y el turismo sigue creciendo como la espuma? Hace un momento me preguntaba a los periodistas, pero usted lo que nos cuente no es posible porque hay inseguridad. Oye, perdone, ustedes son periodistas. ¿Se imagina que ustedes están sentados en un periódico y se acerca alguien y le degolla a sus dos compañeros? ¿Qué sentiría? Eso pasó en Charlie Hebdo en París. Y en la sala de fiestas Bataclan hubo 117 muertos, ametrallados dentro de la discoteca. Y sin embargo París siguió subiendo, no bajó. Y después de los atentados de Puente de Londres, Londres no bajó. Y después de los atentados de las Ramblas en Barcelona, Barcelona no bajó. La única ciudad que bajó un poco fue Niza después del ataque en un camión contra un desfile que había. Y aún ahora no hemos podido determinar por qué Niza sí bajó y todas las otras ciudades no. Pero bajó poco, durante 5 meses nada más. La inseguridad es una percepción. Y por tanto hay que luchar y mantener esa percepción en su exacto lugar.
No sé, ¿tenemos observatorio de seguridad turística en Cuernavaca? Pues hay que hacerlo. Porque estoy seguro que si hacemos un observatorio de seguridad turística, veremos que Cuernavaca es mucho más segura que muchas de las ciudades de Estados Unidos. Más que Detroit, más probablemente que Washington. Washington, no me estoy equivocando. Es decir, es muy importante tener un observatorio de seguridad turística donde podamos contrastar con números la percepción. La percepción de seguridad o de inseguridad. ¿Por qué Londres aumentó? Porque la gente sentía que la respuesta policial y la respuesta comunitaria de la propia población los amparaba. Y lo mismo en Berlín, y lo mismo en Barcelona, y lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, la percepción. La percepción es básica en esos conceptos. Bien, el turismo que viene, el turismo del futuro. Siguiente. A fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, se hizo en Barcelona, organizado por la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Yo tuve el honor de ser uno de los organizadores, y por una agencia norteamericana que se llama Advanced Limited. Advanced Limited es la agencia que organiza, muchos de ustedes sabrán de qué hablo, el Foro Mundial Financiero de Davos, desde hace 24 años creo, que es el momento básico de las grandes decisiones financieras en el mundo. Participaron 390 ponentes de toda la tierra, de todas las razas y nacionalidades y todas las lenguas. De esos 390 ponentes, 122 fueron presenciales y los otros digitales. No hubo uno solo. Yo el primer día, al ver, le pedí a mi asistente, a Noelia, que empezara a marcar cada vez que uno pronunciaba la palabra experiencia. Al mediodía había marcado 2000 veces y dije, ya deja de marcar, porque no hubo un solo ponente que no hablara de que el turismo que viene es un turismo de experiencia. Y aquí es la gran oportunidad de Cuernavaca y de las ciudades buenas del interior, de las ciudades que ya tienen una marca reconocida. Si yo en este momento me paseo por la ciudad que quieran de la tierra, díganme la que quieran, desde Marrakech a Ciudad del Cabo, pasando por Kioto y continuando por Oslo, y le pregunto, oiga, ¿usted sabe? Dígame 2 o 3 ciudades de México. Nos van a decir Guadalajara y luego Cuernavaca. Cuernavaca es famosa, ustedes ya tienen la marca, aprovechémosla. Es una marca famosa en toda la tierra, por proximidad con la Ciudad de México, por Emiliano Zapata, por el trabajo que se ha hecho antes. Es decir, Emiliano Zapata es conocido en todos lados y además es tenido por un idealista, a diferencia de otros revolucionarios. Por tanto, como idealista hace que caiga simpática a la gente. Cuernavaca es una marca reconocida. Sin embargo, Cuernavaca no está en el mapa turístico mundial aún. Estará, porque me consta que hay voluntad. Julieta también tiene voluntad de hacerlo, pero hay que hacer un gran esfuerzo, hay que volverla a situar. Siguiente. Turismo de experiencia, ¿qué significa? Significa un turismo respetuoso, justo, comunitario, un turismo en que el que visita da y el que recibe también, que cada uno se lleva algo del otro y cada uno recibe algo del otro. No es decir, se acabó. No creo que le queden, yo al principio decía 10 años, después de mi entrevista con doña Carmen Riu, creo que no le quedan ni 6 años al turismo contemplativo. ¿Qué entendemos por turismo contemplativo? Pues si hoy la novela o la película, si hoy es martes, esto es Bélgica. No, el turismo de sol y playa va hacia... Miren, es obvio que después de la pandemia vimos que el turismo de experiencia, el turismo de proximidad empezaba a aumentar rápidamente y cierto turismo empezaba a disminuir. Sin embargo, a mí me llamó la atención que destinos como Los Cabos o los grandes hoteles all inclusive de Quintana Roo continuaban subiendo. Entonces me hice una pregunta. ¿A qué van ahí? ¿A hoteles todo pagado, all inclusive? ¿O hoteles all paid? Entonces le pregunté a Carmen Riu, oye, ¿me puedes mirar cuánta comida tiran cada día? ¿Por qué me lo preguntas?
Pues porque creo que ya no hay los consumos que había dentro de los hoteles. Te lo digo inmediatamente. Al cabo de 6 días me llamaba y me decía, desayuno, 100% de los residentes en las habitaciones. Comida, 58%. Cena, 32%. Si la gente ya abandona el hotel inclusive. En la cena es el momento en que hay un espectáculo. La gente ya no va al espectáculo. Prefiere ir afuera, comer la comida de afuera, probar la comida de afuera, conocer a la gente, interactuar con la gente. Ese es el turismo que viene. Y ahí imagínense las posibilidades que tiene Morelos, que tiene Cuernavaca. La proximidad extraordinaria de la Ciudad de México y todo el entorno que tenemos acá. El turismo como aliado a la sostenibilidad. Siguiente, exacto, gracias. Siguiente. Siempre hablamos de que nuestra obligación es la sostenibilidad y que tenemos unos objetivos ODS de Naciones Unidas, objetivo de defensa de la sostenibilidad también. Pero cuando hablamos de eso, y perdonen que me desvíe un poco, hablamos de sostenibilidad ambiental. Todos pensamos en lo que hay que hacer es evitar que se siga calentando la atmósfera, evitar el uso de energías fósiles, evitar el uso de plásticos, salvar los océanos, etc. Eso es cierto, no vamos a dejar de hacerlo. Miren, ayer en Cataluña, donde en agosto no llueve, cayeron unas tormentas, anteayer, hace 3 días, cayeron unas tormentas terribles y cayó granizo del tamaño de 11 centímetros y mató a una niña. Una niña de 2 años que estaba en el patio de su casa, los granizos que le cayeron en la cabeza la mataron. Y junto con eso, pues destrozos espectaculares. Entonces, es obvio que hay una ciudad que se llama Belén, en la Amazonía ecuatoriana, está relativamente cerca de Iquitos, río arriba del Napo, que en la época, hasta el año 2000, variaba del vaciante al creciente 1 metro, de 1 a 1,20. Ahora está variando de 15 a 17 metros. ¿Por qué esto? Pues porque los grandes glaciares de la zona del Ayacucho y de los Andes peruanos no retienen el agua como la habían retenido durante millones de años. Por tanto, es obvio que tenemos que luchar contra el calentamiento global. Pero, por ejemplo, las gentes del ejido de las mariposas monarca, del ejido del Rosario, a los cuales he criticado muchas veces por muchas cosas, pero el año pasado plantaron 360.000 árboles. Y como eso hay muchos ejemplos. Por tanto, la lucha contra la contaminación medioambiental ya ha entrado en el sentimiento, sobre todo de los jóvenes. Y cada vez más hay países y sociedades y estructuras sociopolíticas, como es un municipio, que se preocupan más de eso, de esa parte. Pero hay una parte que olvidamos y es gravísima, que es el mantenimiento, la sostenibilidad de las culturas. Y eso es algo que en América Latina es especialmente grave, porque América Latina tenía unas culturas mesoamericanas de un nivel brutal el nivel. No acepto las teorías de algunos que eran unos incultos y unos salvajes que se comían el corazón. Y no, todo eso es un cuento chino. Probablemente lo hacían, pero a la vez, mientras en Europa se hacía una cosecha cada 2 años, los ochimecas hacían 5 cosechas al año en las chinampas. Mientras en Europa aparecía San Narciso que espantaba las moscas, los mayas cruzaban insectos para conseguir hormigas que defendían los cultivos y abejas que no picaban, que aún existen hoy, las meliponas. Los incas cruzaban vegetales y conseguían convertir en comestibles 504 clases de papa de 505. Tenemos una obligación hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos de entregarles las mismas culturas que había cuando nosotros nacimos. Y por tanto la sostenibilidad cultural es algo básico
yo me canso, es mi lucha personal, que antes que la sociedad ambiental tenemos que resolver la sostenibilidad cultural en Latinoamérica y en África, pero sobre todo en Latinoamérica. Mandela, con el que lo vi en 3 ocasiones y estoy hablando con él en esas 3, decía, en África estamos tan faltos de continuidad cultural que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. Señores, ¿son ustedes conscientes que mientras estamos hablando aquí, bueno, yo estoy hablando y ustedes durmiéndose y escuchando, espero que no, cada 2 segundos muere una palabra que nadie más va a pronunciar? Cada 2 segundos. Y cada 2 semanas desaparece una lengua en la Tierra. Cuando desaparece una lengua, desaparece una cosmografía, un universo, una forma de entender al mundo, una forma de comunicarse. El hombre es tan débil y tan poca cosa que no puede permitirse ese lujo. Han desaparecido lenguas importantísimas, como fue el egipcio, un imperio que duró 7.500 años, que le dio al mundo muchas de las cosas que hoy usamos, incluso muebles, la primera silla director y 1000 cosas así. Pero la lengua desapareció. Y si no hubiera sido por Champollion y la piedra Rosetta, seríamos incapaces de leer una estela egipcia o no conoceríamos nada. No podemos permitir que las extraordinarias culturas que tenía Mesoamérica desaparezcan. Ya sé que ustedes me van a decir, esto no es posible. Pues bueno, les voy a dar un dato. Quedan 12 personas, solo quedan 12 personas que hablan el Kikapúe, pueblo de Musquis, pueblo mágico, Coahuila, norte de Coahuila. Solo quedan 12 personas que lo hablan. Y anteayer murió uno, quedan 11. Por tanto, quiere decir que el Kikapúe desaparecerá en menos de 3 años, para siempre. ¿Por qué? Porque a los niños kikapúes les da vergüenza hablar su idioma. Los niños kikapúes prefieren el español o inglés y les da vergüenza hablar su idioma. Falta de identidad, falta de arraigo. Eso es lo más importante. Siguiente. En 1854, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, quiso comprar un territorio a los indios Amish. Esta es la respuesta que recibió del jefe Seattle, que ha sido considerado como uno de los más bellos y profundos pronunciamientos hecho jamás por el hombre sobre la defensa del medio ambiente. En su honor, la ciudad capital de Washington State se llama Seattle. Era un hombre que no sabía leer ni escribir, y ese pronunciamiento que les voy a leer, parte de él porque es largo, fue pronunciado hace casi 200 años. Pensemos en eso. El hombre blanco trata a su madre la tierra como objeto que se compra, se explota y se vende, como se venden las ovejas o cuentas de colores. Su apetito, devorar la tierra, dejó ande atrás solo un desierto. Señor presidente, todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. También los blancos se extinguirán, quizá antes que las demás tribus, pues contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. Hace 200 años, aún no había plástico. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y por algún designio especial que nosotros no entendemos. Les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos y los caballos salvajes. Se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el pasaje de las exuberantes y hermosas colinas con cables parlantes. Señor presidente, ¿dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia. Eso es lo que tenemos que evitar. Siguiente. Siguiente. Gracias.
Los diferentes puntos que relacioné en la cultura metro los podemos desglosar cada uno, pero entiendo que eso es fruto de una sesión de trabajo sentados en un escritorio y con las gentes capaces de tomar decisiones de la iniciativa pública y de la iniciativa privada. Pero les recuerdo todo lo que ustedes tienen. Por ejemplo, siguiente. Ese simple kiosquito, que no es nada el otro jueves, pero es un tema que Cuernavaca puede usar en el mercado turístico mundial, sin ningún problema, porque Oporto lo usa, Figueira da Foz lo usa. Es decir, de la misma manera que cuando llegan los turistas a Barcelona, 19 millones de turistas este año, bueno, eso no se los dije antes, tal como van las cifras, finales de 2022 habremos casi igualado 2019 en toda la Tierra, unos lugares más que otros, obviamente, a pesar de la guerra en Europa. Bien, decía, cuando llega un turista a Barcelona, hace el recorrido de las obras de Gaudí. El 90% de los turistas recorren las obras de Gaudí. Pues cuando hay también recorrido de las obras de Eiffel. Pero en los catálogos de las rutas de Eiffel yo no he visto este kiosco. Y sin embargo hay un recorrido muy interesante. Puente de Oporto, la construcción de 2 casas en Figueira da Foz, un mercado en San Luis Potosí, el kiosco de Cuernavaca. Por tanto, establecer una ruta de Eiffel en México no es difícil. Cuernavaca, San Luis Potosí, etc. En 1890 este kiosco fue trasladado a Cuernavaca desde Glasgow, desmontado en piezas. ¿Saben cómo se trajo desde el puerto hasta acá? En mulas. Y se desbarrancaron varias de esas mulas, con las cuales hubo que sustituir 11 piezas que se perdieron al desbarrancarse las mulas. Dicen, la leyenda, que el dueño de las mulas que hizo el transporte desde el Atlántico hasta acá, cada vez que pasaba enfrente del kiosco lanzaba insultos y gritos al aire, enojado con el kiosco, porque le había costado 5 mulas. Tengo el nombre por ahí, pero no me acuerdo. Sí, Francisco Balmorí, con B de bonita, como las mujeres de México. Bien, propuestas para Cuernavaca. Desarrollar una cultura parecida a lo que es la cultura metro, con todos esos conceptos que hemos visto antes, desarrollados uno por uno, aquellos que se están haciendo, seguir con ellos, y los que no están haciendo, incorporarlos, buscando en el denominador común de todos ellos, que es el turismo. El turismo lo podemos planear con actividades relacionadas con el turismo que ya tiene Cuernavaca, que es, si es que lo entendemos como turismo, que realmente no es, que es el de los residentes que desde la Ciudad de México vienen acá, y el turismo internacional. La planeación es muy diferente. Cuernavaca es un paraíso, sin lugar a ninguna duda, por las flores, la exuberancia, los vegetales, la climatología. Es el paraíso más cercano al Valle de México. Cancún está más lejos, Riviera Maya está más lejos, Acapulco está más lejos, Puerto Vallarta está más lejos. El paraíso más cercano a la Ciudad de México es este. Y además, he hecho varias preguntas a amigos que conozco que tienen casa en Cuernavaca y que compraron departamentos en Acapulco. Y eso los notarios aquí presentes podrían corregirme. Me he encontrado con la curiosa sorpresa de que los que yo he consultado al menos, cuando compraron el departamento de Acapulco, no vendieron su casa en Cuernavaca, sino que siguieron manteniendo su casa en Cuernavaca. Esa fidelidad hay que explotarla. Esa fidelidad es extraordinaria. Y si le añadimos otros conceptos, actividades suficientes que alarguen la estancia del
los capitalinos o los habitantes de Valle de México que vienen aquí. Si conseguimos que empresas trasladen aquí su sede social, alguien presente en esta sala, que quiero muchísimo, me dijo que hay que convertir Cuernavaca en el Delaware de México. Si conseguimos esto, esta ciudad puede ser una ciudad no solo linda y agradable, sino una ciudad rica. Porque estamos hablando de que muchas empresas pueden venir aquí y aquí celebrar, lógicamente, de acuerdo con el artículo 181, aquí celebrar sus asambleas anuales. Y eso significa tener un turismo de altísima calidad de reuniones entre semana. Por tanto, las posibilidades que tenemos son extraordinarias y hay que empezar a desarrollarlas. ¿Cuáles son los objetivos de esa cultura transgresiva? Se puede llamar de muchas formas, pero yo les propongo llamarle cultura primavera. ¿Por qué? Porque, amigos, y con ella, internacionalizar el turismo en Cuernavaca y en Morelos y colocar Cuernavaca en el mapa turístico mundial. Siguiente. Porque, amigos, hoy, cuando hablan de que México es la eterna primavera, hablan del clima, hablan de que tenemos un clima privilegiado, pero se quedan ustedes en el 10% de la verdad. ¿O es que la primavera que recibimos cada año, la que inspira desde el poeta al niño, es la primera romántica, la primera real, es simplemente clima? No me fastidien. No creo que ninguno aquí sentado, y sobre todo ninguna mujer, sea capaz de pensar que la primavera es solo clima. La primavera es mucho más. Es el nacimiento de la vida, es la alegría, es la flor que nace, es todo. Eso es lo que tiene que saber Cuernavaca. Siguiente. En la primavera es cuando los valles en Valldemosa, en Mallorca, en todo Japón, se llenan del color blanco de la flor del almendro. En la primavera es cuando los campos de la fruta dulce, el durazno, la ciruela, el chabacano, florecen de una manera espectacular. La primavera es el momento de la vida. La primavera es cuando las mariposas monarca levantan el vuelo, se aparean y regresan a Canadá felices y alimentadas. La primavera es mucho más que eso, es alegría, es vida, la primavera es vida y eso es lo que esa debe ser la cultura de Cuernavaca, una cultura de vida, de fuerza. Siguiente. Y eso se hace, ¿saben cómo? Con imaginación. A Einstein le preguntaban a menudo, sobre todo en Princeton, doctor, ¿qué es más importante que la ciencia? Si se lo preguntaba a una mujer, esperaba que dijera el amor. Si se lo preguntaba a un rabino o se lo preguntaba a un cura, esperaba que dijera Dios. Einstein siempre contestaba lo mismo, la imaginación. Lo único más importante que la ciencia, lo que distingue al hombre del animal, porque el animal también quiere y también siente dolor y también está contento, pero la imaginación es lo que hace fuerte al hombre y fuerte a un destino turístico y es lo que va a poner a Cuernavaca en el lugar que debe estar en México y en el mundo, la imaginación. Ejemplos, miren, es uno de la famosa ruta de los pueblos blancos de España. En la serranía de Ronda hay 60 y tantos, casi 70 pueblos blancos, que son visitados sobre todo por turismo inglés, también norteamericano. Están todos más o menos en una ruta que va desde el Tajo de Ronda en dirección a Málaga. Y hay uno que está fuera de la ruta. No iba nadie. Número de visitantes al año no llegaban a 9.000 personas. Un buen día, un alcalde con imaginación y con ganas se levantó. Ya ven que todo gira alrededor del alcalde y no es que sea mi amigo, pero es que es así. Se levantó, reunió a los vecinos, el pueblo es pequeño, los reunió en esta plaza, en este lugar de aquí, y les dijo,
Este año el presupuesto municipal va a ser comprar pintura y pintar todas las casas de azul. ¿Estás loco? Si este es un pueblo blanco y demás. No, a partir de ahora vamos a ser el pueblo de los pitufos. Siguiente. Invitó a un consejero delegado de Sony. Lo convenció. Sony le regaló unas figuras enormes de la pitufina, del papá pitufo, etc. 9.000 personas al año antes de que lo convirtiera en el pueblo de los pitufos o la aldea de los pitufos. Ahora supera los 790.000. De 9.000 a 790.000. El pueblo está feliz. Ya nadie se acuerda que fue pueblo blanco. La imaginación. Miren, la imaginación. A ver, ustedes, alguno de ustedes, iba a personalizar la pregunta, pero me da vergüenza hacerlo. ¿Alguno de ustedes iría a un lugar donde hay niebla? Por cierto, que hoy cuando bajé había niebla bajando a Cuernavaca. Me sorprendió. Un lugar donde hay 284 días de niebla al año. La temperatura nunca sube de 7 grados y en invierno baja -2, -3, -6. La humedad nunca baja del 92%. No hay ni un árbol y el lago es negro. ¿Ustedes se gastarían mucho dinero para ir a ese destino? Es un lugar absolutamente feo y casi me de decir poco habitable. Viven 4 gatos. Un dentista, bajito, que caminaba cojo porque había tenido una grave herida de guerra en la Primera Guerra Mundial, se hizo amigo de los hermanos Draguer y hizo, con lo que ellos le enseñaron y la cámara negra, una foto en el lago. Una foto que me juego lo que ustedes quieran, mi prestigio, que es falsa. Siguiente. Ahí tienen la foto. 11 millones de personas al año. 24 hoteles en el mismo Inverness. 45 hoteles en los alrededores. 7 museos. 11 películas. 31 libros. De algo que no existe. La imaginación, amigos. La imaginación es la base, es el motor. Esa imaginación es la que tenemos que utilizar. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, no puede ser que uno de los monumentos más importantes de Cuernavaca esté tanto tiempo sin terminarse. Siguiente. Siguiente. Las ciudades son un lugar idóneo para la creatividad, para el desarrollo cultural, para la construcción social más justa y muy especialmente para la promoción y la consolidación de la identidad, lo que hablábamos antes, pero también, y desde ya muchos siglos, concentran los principales y más difíciles desafíos del planeta. Esa ecuación imposible de la que hablaba se centra en los desafíos que hay en una ciudad, buscando la equidad y el respeto. Las ciudades, como principal hábitat de los seres humanos en el siglo XXI en la Tierra y seguramente en los siglos venideros, tienen hoy un papel protagonista en la construcción de una globalización más justa, más equitativa y la difusión de sus potenciales beneficios a todos los ciudadanos, o como mínimo a la mayor parte de ellos. Emulando a Seattle, amigos míos, lo que sucede en las ciudades le sucede a las naciones y su gente, y le sucede a la tierra. Siguiente. 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 En la vida de una ciudad, nos ha costado siglos llegar a comprender que casi todo lo que hacemos tiene un impacto evidente en nosotros, en los que nos rodean, nuestros vecinos, pero también los que están un poco más lejos, es decir, en la totalidad de nuestros conciudadanos. En la historia hay miles de ejemplos de ello. Hay muchas cosas que solíamos pensar como totalmente inocuas. Tirar la basura, por ejemplo. Hoy todas las generaciones jóvenes ven en el reciclado una obligación moral.
Hoy sabemos que esas decisiones y muchísimas más parecidas afectan a otras personas de manera realmente directa y vital. Otra. Las ciudades y sus conciudadanos conforman en la actualidad las grandes y auténticas agendas sociales, culturales, tecnológicas y económicas, base del desarrollo mundial. Obviamente compiten unas con otras y a la vez aprenden entre sí a interactuar juntas. Las ciudades bien administradas, en colaboración administradores e iniciativa privada, se ayudan para mejorar su gestión urbana y muchas veces la comparten. Se ayudan a mejorar sus prácticas y principios democráticos, su cohesión y su coherencia social, y muy especialmente la promoción de la construcción de sus identidades, de esas identidades que el ciudadano transmite y debe transmitir de padres a hijos, asegurando una sana competitividad, un mejor acceso a los servicios básicos y, obviamente, con ellos, la mejora de la calidad de vida para todos los que sea posible. Cuando una ciudad consigue arraigo e identidad para los conciudadanos, automáticamente aporta el auténtico arraigo e identidad nacional. Aquí hay muchas cosas que se nos pueden ocurrir y una de ellas, por ejemplo, para captar y darle la identidad y junto con lo que hemos dicho de captar empresas que vengan aquí a crear su sede social o fiscal. Por ejemplo, desarrollar toda la temática que hay alrededor del himno nacional, que es uno de los grandes aglutinadores que tiene México hoy. Siguiente. Hace 20 siglos, Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma, empezó a aplicar muchos de los conceptos que hoy entendemos, 2000 años después, como ciudad moderna. En sus edictos y en su libro Meditaciones, en el capítulo 9, dice: ciudadanos, frecuentemente, demasiado a menudo, se peca y ataca contra justicia por omisión y no solo por acción. En pueblos pequeños y en los campamentos de nuestras legiones y conciudadanos, la omisión es casi inexistente. Pero en Roma y en nuestras grandes ciudades como Tarraco, la omisión es igual o peor delito que la acción y más común. Eso es uno de los problemas de nuestras ciudades, la omisión, y el papá gobierno ya lo resolverá, el municipio ya lo hará, no se vale. Hace 2000 años Marco Aurelio dijo: cuidado, la omisión es peor que la acción. Y en los pequeños pueblos no existe, en los campamentos tampoco, pero en las grandes ciudades sí. Os voy a contar 2 ejemplos que a mí me ponen la piel de gallina. Ejemplo número 1, en un pueblo, en Civitavecchia, mataron hace unos días a un nigeriano ante la absoluta indiferencia de más de 200 personas que lo veían. Pero la que viene a continuación es mucho peor. Un fotógrafo, Monsieur Aubert, muy conocido, había hecho diferentes exposiciones en todo el mundo, mayor de edad, se resbaló con el hielo del pasado invierno, en diciembre, en París. Se cayó en el suelo, en una travesía del Boulevard Haussmann, en el centro de París. Estuvo en el suelo, unos dicen que 11 horas, otros dicen que 24. Nadie lo levantó y murió congelado, en pleno París. Eso, mi querido alcalde, mis queridos amigos que están aquí, no puede nunca suceder ni en México ni en ningún lugar de América Latina. Porque si algo me enamoró de México es el sentido de la hospitalidad y el sentido, la forma de tratar a los demás. Pero tenemos que estar atentos, porque cuando haya sucedido en algún sitio, puede suceder aquí. El turismo es y debe ser, siguiente, prioridad nacional. Las ciudades, como decía Séneca, han nacido para la actividad. Siguiente. Las ciudades han nacido para la actividad y no para la pasividad. En la ciudad debe prevalecer el bien común. La ciudad debe prevalecer la cooperación y la convivencia y el respeto. Una vez, en una asamblea de Naciones Unidas, en Beijing, en China, se levantó y pidió la palabra el ministro de Turismo de China. Eso les iba a decir. Bueno, termino
Señores, ¿cómo hago para que nuestras ciudades sean diferentes? Hubo silencio, nadie contestó. Yo levanté la mano y dije, ¿qué se refiere, señor ministro, con que sean diferentes? Pues que si no oye uno hablar, McDonald's, Burger King, Zara, etcétera, todas son iguales. Señor ministro, la diferencia no está en las tiendas, está en el comportamiento de las personas, en cómo actúan las personas ante sus visitantes y entre sí. Esa es la verdad, lo que realmente diferencia a unas ciudades de las otras hoy en la globalización de la tierra. Se levantó y me abrazó. Bien. Los líderes políticos y sociales de las ciudades deben buscar caminos y estrategias que iluminen las sombras urbanas y poder dar así voz a los ciudadanos de sus propias ciudades, a los ciudadanos del mundo, para que expresen, como nosotros, sus sueños, sus miedos, sus pensamientos y sus deseos. La lista de lo que tenemos que hacer intimida, pero la lista de lo que debemos hacer en conjunto con ustedes, con José Luis, todos los ciudadanos de Cuernavaca, no intimida, es un privilegio. Muchas gracias. Me parece que la conferencia que hemos escuchado nos marca ya un camino a seguir. Muchas gracias, Joan. Sin duda, todo lo que nos has expuesto, las experiencias vividas en otras latitudes, tus vivencias personales pueden abrirnos una puerta muy amplia al futuro turístico de Cuernavaca. Tenemos aquí, como señalábamos al principio, a personas relacionadas con toda forma de participación económica, no solo en Cuernavaca, sino en el Estado, y seguramente todos nos quedamos motivados, todos estamos pensando ya, tratando de imaginar qué vamos a hacer para que Cuernavaca dé ese salto hacia lo que hace muchas décadas se anticipaba que era el potencial de la ciudad y lo convirtamos en algo más palpable, más real. Yo quiero agradecer particularmente al maestro Hugo Salgado que esté presente, porque gracias a él conocí a Joan. Lo conocí en Barcelona hace algunos años y como experto en turismo que es, me llevó a conocer el Museo de las Embarcaciones, la ciudad subterránea romana, y bueno, ya por separado conocí la Catedral del Mar, que había leído el libro previamente, anticipando lo que iba a visitar. Y eso es lo que tenemos que hacer, darle a la gente el deseo de ir a conocer algo en particular. Ya nos dijo, las favelas a donde todo el mundo tenía miedo de ir, se convirtieron en un producto turístico. Y la inseguridad no puede ser un factor que inhiba el turismo. La tarea ya está marcada, creo que quienes integramos el Cabildo tenemos clara la perspectiva y nuestro compromiso, y quienes integran el gabinete saben que transversalmente tendremos que llevar a cabo muchas acciones para que el turismo, no solo provocado por la acción pública, sino consolidado con la inversión y la acción privada, sea ya hoy algo que detone definitivamente la economía de nuestra ciudad. Joan, muchas gracias. Nuevamente te agradezco y espero que en próximos días Joan también nos acepte empezar a colaborar con Cuernavaca con su asesoría. Gracias a ellos que han aguantado todo. Y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí.